Primero de todo, es necesario desmentir un meme que veo siempre en las redes sociales cuando hablamos del tema del liderazgo. El jefe versus el líder. Entonces el jefe es malo, malísimo, es terrible, saca el látigo, no te reconoce nada, no te da ningún halago, no te motiva, te quita el dinero, prácticamente es lo peor del mundo, es el jefe, y el líder es el bueno, ¿verdad? Entonces tenemos ahí esta dicotomía y yo creo que viene mucho de realmente nuestra manera de ver la jerarquía, nuestra manera de entender la jerarquía muchas veces está condicionado a verlo de forma negativa. El jefe es un superior, es un capataz, eso es lo que significa ser jefe. Un jefe puede ser bueno, puede ser malo, ¿verdad? No tiene por qué sacar el látigo para nada, puede ser un buen jefe, ¿verdad? Es simplemente un superior dentro de una jerarquía. Imaginemos ahora qué pasaría en una situación como esta si no hubiera jerarquía. Soldados, vamos a ganar esta guerra. Tenemos aquí este avión que va a venir hasta esta zona de aquí a causar mucho dolor. Luego tendremos otras tropas que llegarán aquí y aquí es donde va a pasar toda la acción. ¡Vamos a por ello! General, sí, yo tengo sugerencias. ¿Por qué no en vez de ir por la izquierda vamos por el otro camino? Yo es que pienso que será una estrategia mejor, ¿verdad? ¿Por qué no abrimos todos turnos de preguntas y comentamos entre todos a ver qué nos parece tu plan? Y aquí no estamos hablando solamente de un líder que es aquella persona entrañable, buena, que su misión en la vida es ayudar a las otras personas, motivarlas para que las otras personas crezcan. Esto es una parte, es una de las funciones que puede tener un líder, una parte de eso, pero hay mucho más. Hay mucho más. Y una de las cosas, las más complicadas y las que realmente para mí definen un líder, y sobre todo un líder en el ámbito de los negocios, es cuando consigues que las personas quieran ir a la guerra por ti, que vayan a luchar por ti, que realmente vayan a tumba abierta. Y esto es difícil, y no se consigue solamente siendo bueno, ¿no? Y ayudando a la gente a motivarlos, se consigue con otras cosas. Y ahora veremos en este vídeo cómo se consigue. Y la gracia del tema de ser líder es que este es un título que te otorgan los demás, no te lo puedes otorgar tú. Yo soy líder de no sé qué, yo soy líder, bueno, no lo sé, lo tiene que decir la gente si eres líder o no, si te van a seguir o no, si van a ir a tumba abierta contigo, si van a ir a la guerra contigo, si van a ir a luchar contigo. Esto lo tiene que decidir las personas. ¿Y cómo van a decidir eso? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que realmente les hace decir sí, voy a la guerra contigo? Y vamos con la pregunta. Sí, estoy lista, adelante. ¿Qué es lo que la gente valora más para verte como un líder? A. Cuando les das halagos y reconocimiento. B. Cuando le pagas más dinero. C. Cuando eres muy buena persona. O D. Cuando te tienen respeto y admiración. La B, cuando les das más dinero. No, respuesta errónea. La A, la motivación. No, tampoco has acertado ahí. La respuesta correcta es cuando te tienen respeto y admiración. ¿Cómo lo consigues? Hay dos puntos aquí muy importantes. El primero, que es la clave de todo, y es que tienes que ser bueno en lo que haces. Tienes que ser muy bueno. Y aquí ya pone una barrera de entrada a muchas personas que les gustaría ser líderes, ¿verdad? Les gustaría ser líderes. Tienes que ser bueno. Entonces tienes que haber trabajado durante tiempo en alguna cosa. Tienes que ser muy bueno. Y ahora sí que me argumentaréis eso de... Bueno, pero hay líderes que solamente, la función de un líder es motivar, es tal, entonces... No. ¿Por qué? Porque la gente a quién quiere seguir. Quiere seguir siempre al caballo ganador, quiere seguir a gente que sabe lo que está haciendo. La gente es muy insegura y le gusta, inconscientemente, no lo está pensando, ¿verdad? Pero le gusta poder seguir a robles que tengan una sombra potente. Le gusta poder seguir a gente que saben, que les da esa seguridad, que saben por dónde van, que saben lo que tienen que hacer, que tienen respuesta para las cosas. Eso es duro. Eso es difícil. Yo cuando miro y pienso en personas que para mí han sido líderes, con los que yo he dicho, me voy a la guerra contigo,
¿vale? Es decir, ¿qué quieres? ¿Vale? ¿Dónde vamos? ¿De qué hacemos? Cogemos la armadura y venga, vamos para allá. Esas personas, para mí, que les tengo respeto y admiración. ¿Y por qué les tengo respeto y admiración? Porque he flipado cada vez que estoy en una reunión con esas personas y saben solucionar de tema estratégico de forma brutal cuando hay un problema. Saben, cuando vienen los momentos duros, no los ves nerviosos. Aunque estén nerviosos, no los ves con miedo. No los ves con miedo, los ves con seguridad, te explican el qué, saben calmar las aguas, no se ahogan con un vaso de agua. Son esa fuerza que puede aguantarlo todo. Y ahora hablaremos también de su vulnerabilidad, que también la tienen. Ahora hablaremos de esto, pero es importantísimo. Aquellas personas con las que te sientes seguro, porque saben lo que están haciendo. Y tú te sientes seguro pudiendo seguir a esas personas, porque saben dónde van, saben cómo van, tienen respuestas para las cosas, están seguros, no se ahogan en un vaso de agua, no se van a rendir entre medio y te van a dejar colgado. Es decir, que si yo me voy a la guerra contigo, tú de repente sacas la bandera blanca y dices, hombre, pero yo he hecho todo este esfuerzo, estoy aquí luchando contigo, sangrando contigo a tu lado, y tú ahora de repente te has cansado, sacas la bandera blanca, te rindes, ya no sabes lo que hacer. Hombre, esa no es la persona a la que voy a seguir, ese no es el líder al que voy a seguir. Si voy a irme a tumba abierta con alguien, es porque sabe lo que está haciendo. Y yo tengo que ver todo esto en los signos. Cuando estoy trabajando con esa persona, y esto yo lo he visto con personas que para mí han sido líderes, muy importantes para mí, en los que estás en una reunión estratégica y sientes respeto por esa persona, porque de repente sabe solucionar problemas, está negociando con alguien y piensas, wow, qué bien negocia. Y ahora acabo de entender por qué ha dicho eso antes. Estoy entendiendo su estrategia ahora y estoy viendo cómo lo resuelve ahora con este cliente o con esta tal. Lo estoy entendiendo. Empiezas a aprender muchísimo con esa persona porque tiene las cosas claras. Por lo tanto, un líder no es solo una persona que sabe hablar y sabe motivar. Un líder es una persona que sabe dónde va, que sabe solucionar problemas, que es una persona fuerte, que es una persona con la que lo que os decía, con la que te puedes ir en la guerra y que estás seguro de que va a ganar. No sabemos si ganaremos o no, nunca se sabe si ganas la guerra, pero va a ganar. Y no a lo loco, sin saber, en plan kamikaze. No, va a ganar porque tiene una estrategia, porque piensa las cosas, porque es inteligente, porque tiene experiencia, y realmente admiro a esa persona. Y me lo ha demostrado con hechos. Ahí es cuando realmente te vas a la guerra con alguien. Porque a veces hablamos de líder demasiado, para mí, es demasiado genérico, ¿no? Cualquier persona es un líder, ¿no? Te pones ahí a hacer recursos humanos y a dar motivación a alguien y ya eres un líder. No, para mí un líder de verdad es eso. Y yo he conocido muy pocos y he tenido la suerte de trabajar con gente que líder y con los que he aprendido muchísimo. Porque a veces lo queremos generalizar todo, ¿no? Todo el mundo es un líder, todo el mundo es un líder, no. Por eso es lo realmente especial es que realmente hay pocos. Y realmente hay pocos. Tú puedes ser uno de ellos, absolutamente. Pero tienes que trabajar un montón de cosas, ahora las veremos. Y también es un punto importante cuando tú quieres seguir a alguien, es líder para ti esa persona, tú ves en esa persona algo que quieres ser tú. Y por eso también lo sigues, y por eso también lo admiras, y por eso también lo respetas. Es una persona que está mucho más avanzada que tú. Tú te gustaría ser eso, o tiene características que a ti te gustaría. Y por eso también le sigues. Y el punto número 2, que os he dicho que había 2 puntos, uno es este de ser bueno en lo que haces, con todo esto que hemos comentado, y el punto 2 es que es una persona que sabe encontrar un interés común. Yo, para que me sigas, para que trabajemos juntos, para que nos vayamos a la guerra, a ganar esa guerra juntos y que realmente, venga, te dejes ahí la sangre y que vayamos ahí a por todas, yo tengo que poder pensar, ¿qué hay aquí para ti? ¿Tú por qué quieres hacer esto? ¿Por qué no solamente quieres seguirme, sino por qué quieres cumplir este objetivo? ¿Qué hay aquí para ti? La gente quiere autorrealizarse, la gente quiere ser feliz y sentirse orgulloso. Entonces, ¿qué necesitas para que la gente te vea como un líder? Para que la gente se vaya a la guerra contigo. Vamos a verlo. 1. Ser muy bueno en lo que haces, sobre todo a nivel estratégico. 2. Aprende a articular, a expresar, a comunicar. 3. Vive con tus valores. Sé una persona coherente. 4.
Ten claro tus objetivos y traza los escenarios adecuados para llegar a las metas. 5. Puedes ser, y de hecho eres, vulnerable, pero no puedes ser débil ni inseguro. 6. Apoya a los otros mediante tu ejemplo, tu guía, tu inspiración. Sé un role model. Si te ha gustado este vídeo, apóyame con un like que realmente me ayuda muchísimo, lo valoro mucho, de verdad. Y si eres nuevo por aquí y no te has suscrito todavía, bueno, pues suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Publico muchísimo contenido gratuito aquí en el canal para ayudarte a montar tu negocio digital. Y si quieres formar parte también de mis comunidades Premium, tengo una membresía, te dejo aquí el link en la cajita de información, donde te enseño a montar un negocio digital para poder llegar a facturar las 6 cifras anuales. ¿Y cómo te enseño a hacerlo? Bueno, pues te enseño a hacer lo que hago yo, que es crear un negocio desde casa a través de crear contenidos, crear audiencias, enviar tráfico y crear productos de alta calidad, ya sean servicios, infoproductos y también ingresos pasivos. Lo tienes todo en la cajita de información y ya está, me despido. Y como siempre te digo, tú y yo nos vemos en el próximo vídeo.